Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva lección del curso de producción musical. Esta lección la vamos a dedicar a analizar las funciones básicas o principales que encontramos en cualquier sintetizador. Aunque a priori podemos ver los diferentes sintetizadores y pensar que son muy diferentes, en realidad las funciones básicas o las características básicas del sintetizador las comparten todos los sintetizadores. Y lo que vamos a hacer en esta lección va a ser analizar estas funciones básicas a modo de introducción a la síntesis, ya que bueno, a lo largo del curso iremos profundizando más en este tema y en otros también. Bien, para ello lo que vamos a hacer es analizar dos sintetizadores, uno en Logic Pro y otro en Ableton Live, para que, bueno, que veáis que realmente en cualquier sintetizador vamos a encontrar esas funciones. Hemos creado una pequeña armonía, unos pequeños acordes, pues para trabajar con ellos y ver el funcionamiento de este dispositivo. Vamos a empezar por el primero de los sintetizadores, que es el ES2 de Logic Pro. Y bueno, antes de empezar a verlo en concreto o en profundidad, lo que sí que nos gustaría es hacer una comparación, que nos gusta hacer muchas veces, tanto con el uso del sintetizador como con otras cosas, con la cocina. Ya que en este caso sí que nos parece bastante relativo porque, bueno, básicamente lo que haremos será como crear una materia prima mediante los osciladores, como vamos a ver ahora, y luego a esa materia prima le iremos dando forma, digamos que la iremos cocinando hasta obtener el resultado final, el sonido que nosotros deseamos para nuestros proyectos. Bien, y vamos a empezar. Y el primer aspecto que vamos a ver del sintetizador, que comparten todos los sintetizadores, como os decía, y que sería como crear esa materia prima para nuestro plato, digamos, van a ser los osciladores. Los solemos encontrar siempre en la parte, normalmente en la parte superior izquierda de la pantalla del sintetizador, porque es lo primero que solemos ver. En este caso, como podéis comprobar, tenemos tres osciladores que los podemos activar o desactivar para así crear diferentes combinaciones entre ellos, y cada uno de estos osciladores lo que hará será recrear con un timbre, un sonido diferente, la información MIDI que tengamos en la pista. Lo mejor que podemos hacer es verlo con un ejemplo. Como veis aquí tenemos diferentes formas de onda. Si recordáis el tema de las formas de onda, cada uno de ellos tiene un timbre característico porque tiene una combinación diferente de armónicos o de frecuencias que crean ese sonido. Y bueno, esta primera está configurada, que parece una onda senoide, a lo mejor no es la senoide pura, porque tenemos aquí otra que pone sine, que es senoide. Vale, entonces, como veis aquí, a esta le podemos dar frecuencia modular, la podemos modular a esta onda. Bueno, vamos a ver cómo suena así. Es una onda muy simple. Y bueno, está sonando bastante grave porque, como veis aquí, hemos dibujado estos acordes entre la octava 1 y la 2, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo vamos a poder modificar ahora desde el propio sintetizador. Entonces, la característica de los osciladores, como veis, es que va a recrear la información que tengamos en la pista de diferentes formas. Onda cuadrada, onda de diente de sierra, triangular. ¿Vale? Entonces lo que podremos hacer será pues, elegir en el primero de los osciladores, quiero que suene este tipo de forma de onda. Activo el segundo y en el segundo pues la que más me gusta es la combinación con otra forma de onda de sierra, por ejemplo. O el primero lo vamos a dejar en senoide. Y lo que vamos a hacer a la senoide que es otra de las opciones que nos dan los osciladores, es modificar el pitch o la altura de ese sonido. Vale, aquí tener en cuenta que las octavas, por ejemplo, para pasar, si conocéis un poquito el tema musical, por ejemplo, la C es la nota Do. Aquí tenemos un Do, el siguiente Do que encontramos es eso que, por si no lo sabéis, las octavas lo que quiere decir es que la frecuencia fundamental de la octava superior será el doble que, por ejemplo, si sabéis que la nota La que se suele utilizar para afinar los músicos en las bandas, en las orquestas, tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz, es el La 3. Si, por ejemplo, nos fuéramos... Vale, lo vamos a tocar. El La 3 es este. Pues esa nota tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz. Si nos vamos a La 2, tendrá una frecuencia fundamental de 220 Hz. Entonces, esa distancia del doblar o dividir la frecuencia fundamental, lo solemos llamar octava porque corresponden con 8 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, son 8 notas, ¿vale? Entonces, para cambiar directamente una octava, además nos lo marca bastante bien, tendríamos que seleccionar más 12, que son más 12 semitonos que hacen una octava. ¿Por qué? Porque no solo tenemos las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, las que serían las teclas blancas, sino que tenemos también
cinco teclas negras. Entonces, si no contamos el siguiente Do, la distancia sería del Do a la nota justo anterior, lo que tendríamos que aumentar, que serían 12 notas en total. Do, re, mi, fa, sol, la, si, que son 7 blancas, más las 5 negras. Entonces, como vamos a ver ahora, vamos a desactivar para escuchar solo este oscilador. Esta es la original que teníamos. Si le damos más 12 semitonos, lo que hará es sonar las mismas notas, pero una octava superior. ¿Vale? Entonces ahí podemos hacer combinaciones con diferentes octavas. Como veis, lo que hacemos de esta forma es enriquecer el timbre o la sonoridad de nuestro sonido. Bien, aquí vamos a aprovechar para hablar también de esta zona que tenemos aquí y que solemos encontrar también en casi todos los sintetizadores y que, bueno, os voy a explicar un poco cómo funciona. Como veis aquí tenemos poli, mono, estas dos irían juntas, esto sería una opción u otra, que esto de legato ya es aparte, digamos. Poli quiere decir polifónico, que pueden sonar más de una voz a la vez, y mono, monofónico, sonará únicamente una voz. Como veis, tenemos 3 notas diferentes y aquí está configurado por definición hasta 12 voces, por eso están sonando todos. Si ahora lo colocamos en mono, solo va a sonar una de las notas de cada acorde. En este caso ha cogido la de arriba. Si, por ejemplo, volvemos a configurar polifónico y configuramos 2 voces, solo están sonando las dos de arriba realmente de las voces que tenemos configuradas. Vamos a volver a configurar 12. ¿Vale? Y de esta forma pues, podríamos llegar a escribir hasta 12 notas a la vez. Y otra de... Bueno, el tema del legato es como va a cambiar de una nota a otra. Vale, pues al activar legato realmente nos está haciendo una especie de monofónico, solo nos permite... La verdad es que yo este sintetizador prácticamente no lo he utilizado, pero me acabo de darme cuenta de que lo que nos está convirtiendo es en un mono y lo que está cambiando es, bueno, realmente ha cambiado a la nota de abajo y parece que realmente legato en música quiere decir, es la forma en que unimos, es una de las formas en las que podemos unir 2 notas diferentes. Digamos que legato significa como unirlas más, no marcar tanto la segunda nota. Vale, entonces, como veis, está cambiando eso. En principio, yo normalmente las suelo trabajar siempre en polifónico. Y lo otro que os quería decir es el tema del unísono, que lo que está haciendo es añadir como doblar la voz. Vamos a escucharlo con el activado. Y ahora lo vamos a desactivar. Como veis, es como si tuviéramos únicamente... Es el mismo sonido, pero ha perdido como amplitud o espacio, digamos, en el estéreo. Y es porque aquí ahora lo tenemos doblado, ¿vale? Nos ha creado un unísono, el mismo sonido, pero que nos lo dobla, digamos, ¿vale? Bien, entonces ya hemos visto cómo podemos crear la materia prima, las diferentes formas de materia prima que podemos crear. Por último, lo que vamos a ver también es el tema del glide, esto que tenemos aquí, que es cuánto va a tardar en cambiar la nota, cuando tenemos un cambio de nota, cuánto va a tardar en cambiar la altura del sonido, ¿vale? Cuando hablamos del legato, estábamos hablando de cómo iba a cambiar la amplitud, el volumen del sonido entre una nota y otra. Ahora lo que vamos a hablar es de cómo va a cambiar la altura del sonido, ¿vale? Cómo se va a ir desde esta nota, por ejemplo, a esta otra, ¿vale? Y cada uno de los cambios que encontramos. Lo vamos a ver. Ahora mismo está en short a 0 milisegundos, lo que quiere decir que en cuanto cambia la nota, cambia la altura. Le vamos a ir dando progresivamente más tiempo de glide para que veáis el efecto. ¿Vale? Es una forma de cambiarle la personalidad, el carácter al sonido. Bien, pues con esto sí que ya tendríamos finalizado toda la parte de los osciladores y una vez que hemos creado nuestro sonido, nuestra materia prima, ahora vamos a empezar a darle forma de diferentes modos. Lo primero que vamos a ver, aunque no necesariamente tenemos que seguir estos pasos, pero sí porque es, digamos,
como está organizada la pantalla, va a ser lo siguiente: el filtro, que lo vamos a activar, que lo tenemos desactivado, y como veis encontramos dos filtros, el filtro número 1 y el filtro número 2. Lo que sí que sé que la característica de estos filtros, por ejemplo del ES2, es que el filtro número 2 siempre es un low pass, ¿vale? Que nos permite filtrar las frecuencias agudas. Por lo tanto, si lo tenemos abierto del todo... Vale, antes de ver cómo funciona, del funcionamiento de cada uno de los filtros, os voy a decir que aquí nos deja permitir para que actúe uno de los filtros, que actúe únicamente el otro, o compartir, que actúe más uno que otro, o si lo dejamos en 0, pues actuarán por igual tanto uno como el otro, actuarán en paralelo, ¿vale? Y si no, actuará primero uno, o actuará uno o el otro. Entonces, mira, para ver el tema del low cut que estábamos hablando, vamos a ponerlo todo en el filtro número 2. Y como os decía, si lo tenemos abierto del todo, aquí tenemos que imaginar siempre que la parte de la izquierda de las ruedas son las frecuencias graves, frecuencia más grave, y conforme vamos yendo hacia la derecha son frecuencias más agudas. Entonces, como es un low pass que nos permite filtrar, low pass quiere decir que pasan las frecuencias low, bajas, entonces va filtrando desde arriba hacia abajo. Si lo tenemos hacia la derecha estará abierto del todo. Recordad que siempre... Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el analizador espectro. A la derecha tenemos las frecuencias altas, a la izquierda tenemos las frecuencias bajas. Por lo tanto, a la derecha tenemos configurado el filtro en la frecuencia más alta y como es un low pass no estará filtrando. O muy poco, está sonando un poco más porque tenemos resonancia, entonces está enfatizando las frecuencias alrededor de la frecuencia de corte. Como son agudas, está enfatizando esas frecuencias agudas, por eso ahora va a sonar un poco más agudo. Si quitamos la resonancia, debería sonar prácticamente igual, siempre algo colorea, pero... Vale, prácticamente suena igual. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a filtrar. Desaparecen las frecuencias agudas. Prácticamente no suena. Y podemos elegir diferentes tipos de pendiente. Y si queremos darle el efecto FAT o no. Si le damos resonancia. Vale, y nos permite también modular este sonido. Vale, vamos a ver el otro filtro, que este sí que nos deja seleccionar diferentes tipos de filtro para utilizarlo, tanto low pass como high pass, como un filtro peak, un band reject, ¿vale? Que es como un filtro notch, o un band pass. Vamos, por ejemplo, a elegir un band pass. Vale, ahora lo tenemos en la frecuencia más grave del todo. Por eso si lo vamos subiendo, ahora sonan más o menos solo las frecuencias medias. Podemos dar resonancia. O no. Y nos permite añadir drive, un poco de distorsión. Vale, y vamos a ver la combinación de los dos filtros. Lo vamos a dejar así, en 0 decibelios, o sea, en 0 de nivel para que se comparta totalmente. Ahí habéis visto cómo se ha modificado el sonido, la materia prima que teníamos. Vale, pues ya hemos visto tanto los osciladores como el filtro, que digamos que hemos desechado partes de la señal que no nos interesaba utilizar y nos hemos quedado solo con una parte del espectro de frecuencias. Bien, pues vamos a ver el siguiente aspecto que nos permite modificar las señales en nuestro sintetizador, que es uno que también ya conocemos un poco, que es la envelope o la envolvente. Vale, esto ya lo hemos visto en los apuntes y lo que vamos a hacer es ver cómo funciona en este caso. Normalmente solemos encontrar más de una envolvente. Por lo menos solemos encontrar una envolvente de amplitud, que es la propia del volumen del sonido, y otra envolvente del filtro, que ahí podremos configurar cómo se va a comportar el filtro a lo largo del tiempo en un sonido. Ahora lo vamos a ver también, en este caso. En este caso encontramos 3 envolventes, ya que, bueno, hemos trasteado un poco. Sabemos que la envolvente número 3, que lo pone aquí, volumen, es la que nos permite modificar la forma que va a tener el sonido en general. Y las otras 2 envolventes las podremos, digamos, configurar para que actúen sobre alguno de otros parámetros
como veremos a continuación, ¿vale? De momento nos vamos a centrar en modificar la envolvente del sonido, que es darle la forma al sonido, como lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Aquí en la envolvente número 3, la del volumen, encontraremos tanto el tiempo de ataque, si lo queremos más largo o más corto, el tiempo de decay, el decaimiento, también si lo queremos más largo o más corto, el sustain, que nos permite modificar tanto el volumen como el tiempo, el release, que es como va a terminar, y luego si queremos que la envolvente trabaje en función del velocity, sobre todo, como veis aquí, el tiempo de ataque, que lo podemos modificar para darle un rango diferente, si queremos que lo haga en función del velocity o no, o que directamente siempre tenga la misma envolvente. Vale, entonces vamos a empezar a modificarla para que veáis cómo podemos modificar estos sonidos. Vale, el tiempo de ataque lo tenemos bastante lento. Si lo ponemos a 0, como veis, tiene mucho más ataque, un ataque más definido. Podemos crear otro tipo de efectos, retrasando más el tiempo de ataque. Podemos hacer un decay más corto. Vale, que es el tiempo que va a tardar en estabilizarse el decay. Si recordáis, es el tiempo que una vez que ha alcanzado su punto máximo de ataque, es cuánto tiempo va a tardar en estabilizarse, en llegar al sustain el sonido, ¿vale? Vale, como veis, tiene un poco más de empuje, como más de acento al principio que aquí, y el sustain igual. Podemos bajar tanto el volumen como el tiempo. Y el release, si queremos que justo cuando termine el clip MIDI, cada uno de los archivos MIDI, si queremos que se pare el sonido, o si le añadimos más release, pues seguirá sonando a pesar de que haya momentos de silencio supuestamente, ¿vale? Ahora lo tenemos a 0, en cuanto llegue al final de cada archivo MIDI veremos que hay silencio. Si lo alargamos, conforme lo vamos alargando, pues llega un momento que incluso se van fusionando los sonidos. Vale, bueno, pues podríamos dejarlo así, ya en función de las necesidades que tuviéramos en cada uno de los proyectos, pues lo configuraríamos de una forma o de otra. ¿Vale? Y entonces ya de dos formas hemos modificado la primera materia prima que teníamos, ¿vale? Que eran los osciladores, ya lo hemos filtrado y le hemos dado la forma que queremos. Y ahora vamos a ver cómo podemos modificar más estos sonidos para darle más carácter o personalidad. ¿Vale? Que sería ya el último de los procesos que encontramos en todos los sintetizadores, que son los LFOs. El LFO, como sabéis, es un oscilador de baja frecuencia que nos permite crear oscilaciones o modificaciones en el sonido y podremos elegir cualquiera de los parámetros para que cree esa oscilación. ¿Vale? Lo mejor que podemos hacer es verlo con un ejemplo, que es toda esta parte que tenemos aquí del routing. Entonces, vamos a ver target, por ejemplo. Como veis, nos permite modificar prácticamente todos los parámetros que encontramos en el sintetizador. Si queremos, por ejemplo, modificar el pitch de los 3 osciladores a la vez, vamos a hacerlo el LFO2, ¿vale? Que es este de aquí. Y como veis, está configurado, bueno, vienen configurados predeterminadamente diferentes funciones. Y en este caso encontramos que el LFO va a actuar con la forma que tenga la envelope 2. Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es que va a modificar el pitch de los 3 osciladores a la vez. Mediante este parámetro de aquí podemos configurar los límites o el rango si queremos que llegue más abajo o no tan abajo, como vamos a ver ahora. Vamos a dejarlo completamente. Vale, como veis estamos modificando la velocidad del ratio con el que se va a realizar esas modificaciones. Puede ser más lento o más rápido. En este caso está sincronizado en la parte de abajo con el tiempo del proyecto, ¿vale? Diferentes figuras musicales, y si vamos hacia arriba pues serán hercios directamente. Y como os decía, en función de lo que limitemos aquí el rango, ya no llega tan abajo. Y si queremos que no llegue tan arriba,
¿vale? Y otra cosa que podemos modificar del LFO es la forma de onda con la que queremos que se vayan realizando estas modificaciones. Vale, si queremos que sean con formas indefinidas. Vale, y como os decía, el LFO está actuando en función de los parámetros que configuramos en esta envolvente, por lo tanto, como tenemos el ataque a 0 milisegundos, empieza a actuar desde el segundo o del milisegundo 0. Lo que vamos a hacer es retrasarlo para que veáis como al principio no estará actuando el LFO y posteriormente empezará a actuar. Habrá que ver cómo configuramos el tiempo. Vale, como vemos, no se corresponden los milisegundos porque serían 7 segundos y 7 segundos no está tardando en empezar a actuar, pero sí que está retrasando el inicio de la actuación del LFO. Bien, igual que hemos seleccionado el pitch de los 3 osciladores a la vez, podríamos seleccionar únicamente uno. De esta forma hay 2 osciladores que mantienen la afinación normal y uno de ellos no, el 2 está realizando estas modificaciones que hemos configurado. Vale, como veis tenemos otras opciones para configurar también otras modificaciones para que sigan actuando los diferentes parámetros. Vamos a configurar, por ejemplo, para que se modifique la frecuencia de los 2 filtros, vía, en este caso, el LFO1, por ejemplo, el otro LFO que tenemos. Y que sea la envelope 1 la que actúe, en este caso, sobre cómo va a funcionar el corte del filtro. Bien, y como hemos configurado que sea la envelope 1 la que haga actuar el LFO1, y podemos observar que en la envelope 1 tenemos el tiempo de ataque corto, pero solamente tenemos un decay también muy corto, 140 milisegundos. Únicamente va a estar actuando 140 milisegundos este LFO, por lo tanto prácticamente no lo podemos notar. Vale, lo que vamos a hacer es aumentar el tiempo de decay para que esté más tiempo actuando. Vale, ahí podemos ver el efecto que estamos creando. Y seleccionar el rango que queremos que filtre, si queremos que lo actúe en todo. Vale, y ahí hemos visto pues 2 ejemplos. Vamos a volver a configurar. Vale, ahí lo estamos desafinando un poco. Vamos a, por ejemplo, a crearlo en el panorama. Y podemos limitar para que se mueva más o se mueva menos. Vamos a dejarlo solo a 1. En el 2, así bueno, puede quedar un sonido original pues, que pudiera servir para crear como un colchón para cualquier proyecto. Pero como os digo, vamos, esto simplemente estamos viendo ejemplos para que veáis cómo funciona y que vosotros ya pues adecuéis cada sonido a vuestras propias necesidades de cada proyecto.
¿Vale? Bueno, vamos a ver unas opciones que encontramos aquí, que realmente estas pues no son comunes de todos los sintetizadores, pero bueno, sí que hay bastantes que ya pues incluyen efectos, que no deja de ser otra cosa. Son diferentes efectos. Bueno, aquí nos permite añadir señal senoide, ¿vale? Una onda senoide. Que a veces está bien, si estamos creando otro tipo de timbres, pues añadir un poco de onda senoide siempre da esa calidez y ese como llenar un poco el sonido. Bien, aquí encontramos diferentes opciones también para añadir, que es distorsión, con diferentes tipos de distorsión, más suave o más fuerte, y con un tono más oscuro o más brillante. ¿Vale? Vamos a quitársela. En la parte de abajo encontramos diferentes efectos, 3 efectos, tanto el chorus como flanger como phaser. Le podemos dar más intensidad y podemos modificar la velocidad. Bien, como habéis podido comprobar, hemos podido modificar muchísimo el timbre original o digamos esa materia prima original que teníamos, que eran estos acordes, hemos podido convertirlo en algo completamente diferente. Bien, pues con esto habríamos terminado. Vamos a ver rápidamente el de Ableton Live, donde hemos creado el mismo... Vale, va más rápido, vamos a modificar el tempo del proyecto para que vaya a la misma velocidad que en el otro. Vale, y estamos utilizando el Operator, que es un sintetizador que nos parece muy simple de ver cómo funciona y de explicar cómo funciona la síntesis con él. Como veis, en este caso aquí encontramos 4 osciladores y en este caso podemos combinar el nivel de amplitud de cada uno de ellos mediante estas ruedecitas, ¿vale? Entonces, cada uno de los sintetizadores nos deja, cada uno de los osciladores nos deja elegir un tipo de forma de onda. En este caso está configurada senoide, pero tenemos diferentes tipos de senoides, diferentes de diente de sierra, cuadradas, ¿vale? De triángulo, ruido. Podemos añadir solamente ruido blanco. Vale, un sintetizador puede servir para crear efectos de barrido, de sweep, de ruido. Podemos crear una nota larga con ruido solamente con un oscilador con ruido blanco y utilizar un ecualizador o un filtro para realizar barridos y efectos para nuestros proyectos. Entonces vamos a... Da igual, vamos a elegir una cuadrada. Nos deja modificar, personalizar el timbre de cada uno de los sonidos. Esto sería una onda senoide. Y si añadimos por nosotros los armónicos, estos son los armónicos, pues podemos añadir los armónicos que nosotros queramos. Entonces, como os decía, aquí podemos hacer combinaciones. Vamos a elegir... Que la vamos a combinar con una onda senoide, ¿vale? La cual podemos modificar también la altura de cada uno de los osciladores con este parámetro de aquí. A ver, que ya nota que está mal. El sostenido que es re natural. Vale, y podemos afinar o desafinar de una forma más fina, más detallada. Si lo hacemos poco, claro, y dependiendo del tipo de onda que tengamos. Vale, vamos a ver senoide. Vamos a poner otro senoide. Vale, como veis, si lo desafinamos muy poco con un parámetro muy pequeño, un valor muy pequeño, podemos darle un carácter bonito e interesante al sonido. Que no con una afinación perfecta. A mí ahí me gustaría. Vale, y así podríamos añadir amplitud en los diferentes
osciladores. Bien, y pasaríamos a analizar los siguientes parámetros. Como veis aquí en esta pantalla central tenemos por una parte el oscilador que nos deja elegir en la parte derecha nos deja elegir el tipo de forma de onda, si queremos feedback, ¿vale? Retroalimentación, si queremos modificar la fase, si queremos que tenga algo que ver el parámetro del oscilador con el velocity. Esto de momento no tenéis por qué preocuparos. Y en la parte izquierda encontramos la envelope, que es la forma que va a tener ese sonido con los diferentes parámetros que tenemos aquí: ataque, decay, release, sustain. Lo podemos modificar tanto visualmente como mediante los parámetros. Vale, y aquí estamos modificando para cada uno de los osciladores. Vale, podríamos crear la forma que nosotros quisiéramos para el sonido, ¿vale? Aquí estamos modificando el volumen, la altura, el volumen que va a tener el sustain, ¿vale? Si le damos más sustain o menos sustain, ¿vale? Pero es una forma diferente de modificarlo que solamente mediante el volumen. ¿Vale? Entonces, como veis, para cada uno de los osciladores aquí tenemos tanto la forma de onda como la envelope, la envolvente que le queremos dar al sonido. Y una vez que hayamos creado exactamente el timbre que nos gusta y la forma que nos gusta de la envolvente, podríamos pasar a ver las siguientes opciones que encontramos, que como veis aquí tenemos tanto el LFO como el filtro. Vamos a empezar por el filtro si queréis, lo tenemos activado. Vale, y aquí vemos que nos permite seleccionar desde un filtro low pass a un high pass, un band reject, y esto que tiene pinta de ser un high pass también. Vale, es cuestión de probarlo al final. Bueno, está actuando ahora mismo como un low pass, como veis está eliminando las frecuencias agudas. Vale, podríamos seleccionar el que quisiéramos. Claro, pensar que de por sí el sonido que estamos creando no tiene muchas frecuencias agudas. Claro, si seleccionamos un band pass, como es el caso, y lo ponemos en una frecuencia aguda, no va a sonar nada, ¿vale? Entonces, como tenemos frecuencias graves, podemos seleccionar un low pass y al cual le podemos añadir un poco de resonancia. Y por ejemplo, crear un timbre así, que nos puede servir para algún proyecto, algún caso en concreto nos puede servir. ¿Vale? Como veis aquí, nos deja seleccionar diferentes tipos de filtro y diferentes pendientes para la curva. Bien, por último lo que vamos a ver es el LFO, que como veis lo tenemos aquí, ¿vale? Ya hemos visto los 4 parámetros importantes que habíamos visto también en el sinte de Logic Pro, que serían osciladores, envolvente, filtro y LFO, ¿vale? Y el LFO tiene un funcionamiento un poco curioso en este caso, ya que como veis aquí nos deja el destino, nos deja seleccionar si queremos que actúe sobre los diferentes osciladores, sobre todos o sobre algunos de ellos. Nos deja seleccionar si queremos que actúe sobre el filtro y luego nos deja seleccionar la cantidad de señal sobre la que queremos que actúe, ¿vale? Nos deja seleccionar un ratio más rápido o más lento si queremos que actúe sobre más cantidad de la señal o sobre parte de la señal. Nos dejaría seleccionar aquí algún otro destino si quisiéramos modificar, por ejemplo, el volumen. Vale, ahí estamos actuando también el volumen. Ahí lo invertimos.
Vale, como veis, pues eso, el LFO lo podemos seleccionar para que actúe sobre diferentes cosas. Aquí nos deja seleccionar la forma de onda que queremos que tenga. Si queremos que sea un ratio bajo, mucho más altos, o sincronizado con el tiempo del proyecto. El retrigger, si queremos que cada vez que empiece se actúe o que se quede por donde se haya quedado o que siga por donde se había quedado antes. Vale, como veis ahí no estamos actuando ahora, por ejemplo, ni con el filtro ni sobre el tercer oscilador. Ahí solo estamos actuando sobre uno de los osciladores. Y bueno, pues son ejemplos, como os decía, ¿vale? Y nada, como curiosidad aquí nos deja también, pues, realizar una modificación de una envelope, de una envolvente del pitch. Tanto modificar la altura general de la muestra, como hacer que empiece mucho más agudo, por ejemplo, que empiece desde ahí arriba el pitch, o el de abajo. E igualmente nos deja seleccionar a qué queremos que afecte. Split, que es para darle más estéreo, sensación estéreo menos. Vale, y aquí que nos deja hacer diferentes opciones de ruteo interno para que el algoritmo cree diferentes sonoridades. Diferente tono y volumen general. Bueno, como habéis visto, igual que en el caso de Logic Pro, pues bueno, las opciones de modificar los sonidos son inmensas, son muchísimas. Y lo bueno es que, bueno, pues a veces o podemos coger, como es en este caso, desde cero y crear nuestro propio sonido, o a veces lo que nos puede ayudar el conocer cómo funcionan sintetizadores para modificar un preset y adaptarlo mejor a nuestras necesidades de, como decía, de cada proyecto. Bien, pues hasta aquí ha llegado esta lección. Espero que os haya quedado bastante claro y que a partir de ahora empecéis a practicar y a trastear un poco con vuestros sintetizadores para empezar a aprender a utilizarlos, ya que es con la práctica como más se aprende. Por mucho que ahora se os pueda explicar, siempre hay que intentar hacer lo que aprendemos sin miedo para probar y ya os digo, y aprender con la experiencia. Y nada, nos vemos en la siguiente lección. Ya sabéis que cualquier duda nos podéis preguntar. Un saludo.